Estamos en línea con Marcelo Lewandowski, precandidato a senador nacional, senador actualmente por Rosario. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Muy bien. Bueno, hicieron una buena síntesis. Sí, pero explícanos un poquito, ¿qué fue lo que pasó ahí? Porque hasta último momento la Casa Rosada pretendía una lista de unidad, hubo varias reuniones ahí con el gobernador Omar Perotti, finalmente Rossi se enojó un poquito, declaraciones muy airadas, muy enojado con el gobernador. ¿Qué es lo que está pasando, Marcelo, en Santa Fe? Bueno, en realidad se llegó a lo que se pedía y a lo que se intentaba siempre, que es la unidad del peronismo en la provincia de Santa Fe, el consenso con el gobierno nacional para poder establecer una lista de unidad. Y esto es lo que se logró. La lista que hoy me tiene como candidato a senador junto a Marilyn Sagnún, indudablemente que es la síntesis de lo que se convino entre el gobierno provincial y el gobierno nacional, con la presencia de Marilyn, una senadora que durante 6 años estuvo muy cerca de Cristina y que es sin dudas una referente y una persona de confianza de la vicepresidenta, con Roberto Mirabella, el hombre de confianza del gobernador Perotti, y yo que, bueno, vengo del espacio de María Eugenia Bielsa y que apareció un poco como una síntesis de esto, que no había un acuerdo si quién encabezaba. Este acuerdo se logró entre el jueves a la noche y el viernes, y bueno, ya lanzada la lista anterior, más allá de los intentos de unidad que no se concretaron y que se estuvieron intentando hasta el día de ayer, cuando todavía había posibilidades de alguna recomposición. Está también sectores de la Cámpora, sectores de territorio, de muchos presidentes comunales, de intendentes de la provincia de Santa Fe que están representados en esta lista. Así Marcelo, quedó la historia. Marcelo, a ver, Sí. vos decís recién, la lista que represento es el acuerdo entre Santa Fe y la Nación. ¿La otra lista no es el acuerdo de Santa Fe y la Nación? No, es una lista que por supuesto tiene compañeros a los que yo respeto y no ataco ni atacaré en el resto de la campaña, porque lejos está de mi intención de poder hacerlo, y creo que hoy la gente la está pasando realmente muy mal, y lo que nosotros tenemos que hacer desde la política es tratar de encontrar soluciones y buscar las distintas posibilidades y planes para salir de esta pandemia que nos ha asfixiado no solamente a los argentinos, sino a la humanidad. Pero indudablemente que, bueno, hoy lo dejó testimoniado Guado de Pedro, el ministro del Interior, donde habló perfectamente y dejó bien en claro, y yo creo que habrá otras expresiones con el correr de los días que dejan en claro esta conjunción que viene dándose desde el mismo momento que asumió Alberto Fernández en la Nación y Omar Perotti en la provincia. Ha habido infinidad de medidas y de apoyos y de consensos que se han dado entre Nación y la provincia de Santa Fe para bajar recursos, los distintos planes, un anuncio de obra importantísimo del presidente hace algunos meses aquí en la ciudad de Rosario. Esto es, como decimos los peronistas, hay una unidad de concepción para la unidad en acción, y eso se está transformando y se está expresando en esta lista que tengo el orgullo de encabezar. Marcelo, pero entonces vos lo que sugerís es que Agustín Rossi, se cortó solo de alguna forma, desoyendo un poco el consejo de la Rosada, y quiso ser candidato y jugar una paso. ¿Eso fue lo que sucedió? Yo creo que el lanzamiento de la fórmula que hoy encabeza el ministro de Defensa tiene que ver en un momento en donde todavía no se había terminado de alcanzar ese consenso entre provincia de Santa Fe y Nación, bueno, se presentó esa lista y después nunca más se retrocedió, y en ese lapso apareció este acuerdo. Es cierto que nunca se llevó hasta el día jueves a lograr este acuerdo, en donde bueno, siempre se mencionaba si era Marilyn Sagnún, si era Roberto Mirabella, hasta que, bueno, en una mesa de
de consenso el gobernador Perotti llevó al Ministerio del Interior, donde el ministro Guado de Pedro fue el que llevó adelante las negociaciones en todo momento y se acordó esta instancia en la que estuvo también muy atenta Cristina, la vicepresidenta, para poder avalar esta situación. La Cámpora también está aprobando este consenso, esta unidad y bueno, fue Marcos Clery también un hombre vinculado a Máximo, a Guado. El camporismo, sí. El camporismo a aprobar y a estar muy cerca de todo este armado que terminó de dar un consenso en la provincia. ¿Qué tiene en particular Santa Fe que, bueno, está esta poliofertas de precandidatos, tanto desde el lugar, el espacio de ustedes, como desde el espacio de la oposición? Bueno, a ver, esto que digo lo hago a nivel tipo comentarista político, ¿no? Te muestro un poco el panorama. Me parece que desde el Frente Progresista, Cívico y Social, ante la muerte de Miguel Lifchit, encuentra una división que venía marcada ya desde antes, en donde ha quedado la referencia del intendente de Rosario, Pablo Hapkin, que no siempre tuvo el beneplácito del núcleo duro del socialismo, y bueno, lanzó una lista con su impronta, con algunos referentes, sumando a Rubén Giustiniani, que siempre estuvo en el socialismo, y con las tradicionales listas o encabezamientos de Wiener, de Bonfatti y de Lifchit había quedado relegado, y había creado su propio espacio, y por el otro el núcleo duro que sigue siendo y que lleva a Clara García, la viuda de Miguel Lifchit, a cargo de la senaduría. Y después por el otro lado el PRO tiene una mezcla allí de los PRO más duros, vinculados a Macri, de algunos radicales que venían de otros, bueno, que no habían quedado elegidos en la última elección. Y está, por ejemplo, el caso de Puyaro, que fue ministro de Lifchit, estaba en el Frente Progresista y ahora dio el salto para ir a Juntos por el Cambio con un núcleo de radicales de los distintos partidos. Es decir, bien. ¿Por qué se produce esto? Bueno, hay una serie de combinaciones que ustedes verán. ¿Y quién gana, Marcelo? Breve, a ver, jugátela. ¿Quién gana? Sí. Nosotros vamos a ganar, claramente. Listo. Ahí está. Eso queríamos escuchar. Marcelo, te agradecemos muchísimo. Un abrazo grande.